Hola, hermanos. Espero que estén muy bien. Es un placer estar con ustedes hoy para hablar de las misiones. Mi nombre es Ryan Bush. Yo soy parte de HeartCry Missionary Society. Yo soy el director de Latinoamérica con HeartCry y mi trabajo es hacer conexiones con obreros fieles en Latinoamérica y trabajar con ellos. Y eh, deseamos avanzar el reino de Dios en toda Latinoamérica y en todo el mundo, pues. Y todo eso es para la gloria de Dios. Tengo el placer y privilegio esta mañana de compartir con ustedes sobre este tema, misiones. Tengo algunos minutos nomás y me gustaría compartir tres cosas para ayudarnos a dividir el tiempo. Número uno, ¿qué es el fuente de misiones? El fuente. Número dos, la necesidad de misiones. Y número tres, el método o cómo debemos hacer misiones. Si quieres abrir tus Biblias conmigo, vamos a empezar en segundo de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. El fuente de misiones es la primera pregunta. Déjame orar por nosotros y luego vamos a leer. Oh Dios, gracias por tu palabra. Gracias por el gran privilegio de saber la verdad y obedecerlo. Oh Dios, nos has enseñado cómo vivir aquí en este mundo. Ayúdanos a obedecer. Llénanos con tu espíritu para que podamos entender tu palabra y obedecerla. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Entonces, ¿qué es la fuente de misiones? La pregunta es, ¿cómo sabemos que debemos hacer misiones? O cómo podemos entender cómo a completar la misión que Dios nos ha dado. En otras palabras, ¿qué es nuestra autoridad? Nosotros podemos inventar cosas, ¿cierto? Podemos pensar, me gustaría hacer eso, o esto me parece bien, o este grupo dice que debo hacer eso. Hay muchas posibilidades de cosas que podríamos hacer. Pero hermanos, tenemos que entender en la cuestión de misiones, tanto en la cuestión de misiones como en la cuestión de cualquier cosa en la vida, nuestra autoridad es Dios y la palabra que nos ha dado, la palabra de Dios. Dios nos ha dado su Biblia, la Biblia, su palabra, para que podamos saber qué es el problema, cómo podemos ser salvos, cómo debemos vivir nuestra vida después de conocer a Cristo. Y aquí encontramos instrucciones para también misiones. Vamos a ver eso en algunos minutos, pero mira versículo 3, empezando en capítulo 3, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, para toda buena obra, completamente preparado. ¿Qué quiere decir eso? Significa que la Biblia es suficiente para guiarnos, para enseñarnos, para mostrarnos cómo vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La Biblia es suficiente. Hermanos, no necesitamos una conferencia, no necesitamos una clase de un seminario, no necesitamos otros libros. Estas cosas sí pueden ayudarnos. Hay algunas conferencias muy buenas y libros muy buenos. De hecho, yo tengo muchos libros en mi biblioteca, pero solamente la Biblia es la palabra de Dios y la Biblia es suficiente. Y si no tuviéramos nada más para ayudarnos en nuestras vidas espirituales, nada más que la Biblia, tendríamos exactamente lo que necesitamos y podríamos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios.
Entonces, nunca debemos dejar atrás o al lado la Biblia. Siempre debe ser algo central en nuestras iglesias y en nuestras vidas. Ok, número 2, la necesidad de misiones. Hermanos, ¿por qué se necesitan misiones? ¿Qué es la razón por ellos? Vamos al libro de Romanos 3:23. El libro de Romanos en el Nuevo Testamento, capítulo 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Otra vez, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La razón que las misiones son necesarias es porque todo el mundo está infectado con el pecado, pecado original y pecado por voluntad. Y a causa de este pecado, todos están separados de Dios. Mira 6:23a, 6:23a de Romanos. Dice, porque la paga del pecado es muerte. En otras palabras, la consecuencia del pecado de cada ser humano es la muerte espiritual, una separación de Dios. Hebreos 9:22 dice que sin el derramamiento de sangre no hay perdón, no hay remisión de pecados. Hermanos, a causa de nuestros pecados, somos enemigos de Dios. Y si algo no cambia, si no hay un salvador, un rescate, moriríamos en nuestros pecados y pasaríamos la eternidad fuera de la presencia de Dios, en el infierno. Las misiones es la actividad, o mejor dicho, la proclamación de la solución de Dios a un mundo perdido. Mira también, hermanos, Romanos, vamos a Romanos 10:9. Dice, empezamos en 8, Romanos 10:8. Más que dice cerca de ti está cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces aquí hablando de este gran rescate, una persona puede ser salvo de su pecado. Pero mira versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Esa es una descripción con preguntas, ¿cierto? De la necesidad, es un argumento de la necesidad de misiones. ¿Cómo van a creer si no oyen? ¿Y cómo van a oír si nadie va a enseñar y predicar? ¿Y cómo va a ir a alguien si nadie envía? Mira el 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ok, rápidamente vamos a Mateo 28, un versículo que has escuchado mucho. Mateo capítulo 28 se llama mucho la gran comisión. Siento. Dice eso, empezando en versículo 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dos puntos importantes aquí y una implicación para terminar. Este es el método de misiones. ¿Cómo debemos hacer las misiones? ¿Qué significa ser un misionero y ir como misionero? ¿Qué debe hacer un misionero? ¿O qué actividades hace un misionero? Aquí dice claramente, por tanto, ir y hacer discípulos. Es hacer discípulos. Este es misiones. Cuando una persona es enviada por una iglesia a ir a otra cultura o otro lugar, otro país, para hacer discípulos. ¿Cómo hacemos discípulos? Aquí nos da 2 puntos. Bautizándolos, dice. ¿Qué quiere decir bautizándolos? Está hablando del momento de la salvación. Una persona es bautizado justo después de nacer de nuevo. Tal vez puede ser semanas o meses, pero eso es parte está vinculado con justificación. No estoy diciendo que uno es salvo por ser bautizado, no es así, pero bautismo es el primer paso de obediencia. Entonces, cuando Cristo menciona bautismo, aquí está hablando en un sentido de evangelismo. Compartir las buenas nuevas con una persona. Cuando lo recibe, luego viene el bautismo. Entonces, evangelización. Número 2 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. Discipulado, evangelizar, discipular. Esta es la obra de misiones. De hecho, esa es la obra de pastores y de cada creyente. Pero los misioneros lo hacen en otro contexto. Esa es la diferencia, una diferencia clave, porque hay lugares que no tienen testimonio, donde no hay testigos. Y por eso hay que enviar a misioneros. Una implicación, hermanos, ese significa que las misiones no es dar ropa a los desnudos o alimentar a los hambrientos o ayudar a los huérfanos. Hermanos, no estoy diciendo que esas cosas son malas, son muy buenas y debemos hacer estas cosas. Pero si hacemos estas cosas, y esta es la obra primordial y no estamos dando el evangelio y discipulando, no estamos haciendo misiones, estamos ayudando a nuestros vecinos. Y este es bueno. Pero si queremos hacer misiones bíblicos, debemos llevar el evangelio. Gracias, hermanos, por dejarme compartir con ustedes. Que el Señor les bendiga mucho.